Babilonia. Seguro que el nombre nos suena a todos, a torres que rozan el cielo, a jardines legendarios. Pero más allá del mito se esconde la historia de un imperio que, literalmente, sentó las bases de lo que llamamos civilización. Un imperio que se construyó sobre la ley, el poder y un legado que, de formas que a veces ni sospechamos, llega hasta hoy. Venga, vamos a meternos de lleno en su historia. Fíjense en esto. Es la Puerta de Istar. Hay que hacer un esfuerzo e imaginar lo que sería atravesar este acceso monumental. Ladrillos de un azul intensísimo, relieves de toros, de dragones. Esto, más que una puerta, era una declaración de intenciones, una muestra de poder y de un esplendor casi inimaginable. Era el umbral a una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Bueno, para entender bien toda la dimensión de Babilonia, este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos cómo una ciudad se convierte en un imperio. Después, nos centraremos en la figura clave, Hammurabi, y su famoso código. Veremos cómo era esa sociedad y el resurgimiento final del imperio neobabilónico, para acabar con lo más importante, su legado. Y como siempre, para entender cualquier historia hay que empezar por el principio. Y el principio, en este caso, está en el corazón de Mesopotamia, en su geografía. A ver, si nos fijamos bien en el mapa, la clave de todo está aquí. Babilonia está justo ahí, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esto significa que controlaba las rutas comerciales más importantes, tanto las que iban por tierra como las que iban por el río. Esta posición, que era un auténtico privilegio, no fue ninguna casualidad, fue el verdadero motor de su crecimiento económico y, a la larga, de su dominio político sobre toda la región. Claro, el camino hasta convertirse en un imperio fue poco a poco. Primero los amorreos, que eran un pueblo semita, fundaron la primera dinastía. Luego sus sucesores fueron consolidando el reino, preparando el terreno hasta que llegó una figura que lo cambiaría todo. No solo la historia de Babilonia, sino la historia del derecho, Hammurabi. Y con esto pasamos a la figura central de todo este relato. Porque Hammurabi no fue solo un rey guerrero más, fue un estadista con una visión de futuro increíble, que consiguió transformar un montón de ciudades-estado que se peleaban entre sí en un imperio unificado y centralizado. Hammurabi fue un estratega militar brillante y un diplomático muy astuto. Con esa mezcla sometió a todos sus rivales y pacificó Mesopotamia. Pero ojo, sus conquistas en el campo de batalla fueron solo el primer paso. Su verdadero genio, lo que le hace tan importante, es cómo organizó y gobernó ese territorio tan enorme. Y aquí se ve perfectamente su método. Él entendió que para tener un imperio de verdad no basta con un ejército fuerte, hace falta cohesión, un pegamento que lo una todo. ¿Y qué hizo? Impuso una lengua para la administración, el acadio. Unificó la religión, poniendo a su dios, Marduk, por encima de los demás. Creó una burocracia con gobernadores. Pero su logro más famoso y duradero fue, sin duda, la unificación a través de la ley. Así que llegamos a la que es, probablemente, la contribución más famosa de Babilonia a la historia universal. Un intento, realmente monumental para la época, de establecer una justicia para todo el imperio. El código estaba grabado en una estela de diorita, una piedra negra imponente. Y, no fue el primer conjunto de leyes de la historia, pero sí el más completo y el más famoso de su tiempo. El objetivo, dicho por el propio Hammurabi, era hacer que la justicia prevalezca, destruir al malvado y que el fuerte no oprima al débil. Esta es, sin duda, la frase que ha pasado a la historia, ¿verdad? Y resume perfectamente el principio que estaba en el corazón de su derecho penal, la famosa ley del talión. El concepto en realidad es sencillo de entender. El castigo tenía que ser un reflejo exacto del daño que se había causado. Por ejemplo, si un arquitecto construía una casa, la casa se derrumbaba y mataba al dueño, el arquitecto era condenado a muerte. Era una forma de justicia muy directa y, para nosotros hoy, brutal, pero que buscaba establecer un estándar de responsabilidad. Pero, y aquí viene el quid de la cuestión, la justicia no era igual para todos. La sociedad babilónica estaba dividida en clases muy estrictas. Arriba del todo estaban los awilum, los hombres libres con propiedades. Luego una clase intermedia, los muskenum, y en la base de todo, los wardum, los esclavos. El ojo por ojo solo se aplicaba entre iguales. ¿Y esto por qué? Porque esta desigualdad era precisamente la base de su sociedad. Si un noble hería a un esclavo, la pena era una multa. No porque la vida del esclavo no importara, sino porque el daño se consideraba un perjuicio a la propiedad de su amo. Bueno, después de Hammurabi, su imperio poco a poco decayó. Vino un periodo intermedio bastante largo, dominado por los casitas. Pero la historia de Babilonia estaba muy lejos de acabar. Siglos más tarde, iba a resurgir para vivir una última edad de oro, y vaya si fue deslumbrante. Esta nueva etapa, la del imperio neobabilónico, fue mucho más que una simple reconquista. Fue un verdadero renacimiento cultural y científico.
Babilonia volvió a ser el centro intelectual del mundo conocido, el epicentro del conocimiento en campos como la astronomía o las matemáticas. Y el gran artífice de todo esto fue Nabucodonosor II. Con él, la ciudad de Babilonia se convirtió en una metrópolis que no tenía comparación. Construyó templos, zigurats, unas murallas que la hacían casi inexpugnable. La puerta de Istar, que vimos al principio, por ejemplo, fue obra suya. Y es a él a quien se le atribuye la legendaria construcción de los jardines colgantes. Fue una época de un esplendor arquitectónico increíble. Pero como suele pasar con todos los grandes imperios, todo tiene un final. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, el rey de Persia, conquistó Babilonia. Y con eso se acabaron milenios de historia mesopotámica independiente. La gran ciudad se convirtió en una provincia más de un imperio todavía más grande. Aunque el imperio como tal desapareció, su influencia no lo hizo, ni mucho menos. El legado de Babilonia se fue filtrando a través de las culturas que vinieron después, como la persa, la griega o la romana, y muchas de sus ideas e innovaciones siguen entre nosotros. El concepto de un Estado centralizado con una ley única es quizás su gran herencia política. Sus astrónomos nos dieron el año de 12 meses o los nombres de las constelaciones. Y un punto que es fascinante, el exilio de los judíos en Babilonia. Fue un momento clave. Al estar lejos de su tierra y su templo, los eruditos judíos empezaron a poner por escrito sus tradiciones, sus leyes, y ese proceso fue fundamental para la redacción de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y con esto nos quedamos con esta reflexión. La ley del talión nos puede parecer algo primitivo, sí, pero la idea de fondo, la de que una sociedad necesita un código legal escrito para poder funcionar, que la administración tiene que estar estructurada, que el conocimiento se tiene que preservar, esas son ideas babilónicas que forman parte de los cimientos de nuestro mundo. El imperio cayó, es verdad, pero su forma de estructurar la sociedad de alguna manera sobrevive.